Nace en 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia, en el seno de una familia obrera, lleno de privaciones, necesidades y de enfermedad, los cuales les hizo frente para desarrollar una prolífica actividad intelectual, ejerciendo el periodismo y la reflexión teórica y la militancia política, misma que lo lleva a verse privado de la libertad, donde madura su pensamiento y lo plasma en sus famosos cuadernos de la cárcel. Dado que las ideas sobre la educación de Antonio Gramsci se desprenden en gran medida de su reflexión filosófica y política, tenemos que hacer una parada obligatoria del concepto de hegemonía, el cual es un eslabón indispensable en todo su pensamiento. Al ser marxista encontramos una dialéctica también en el pensamiento de Gramsci. Por ello dice que la clase dominante siempre va a tener una forma de imponer su manera de vivir o su forma de pensar, a través de la coerción o del consenso. De forma coercitiva se hace a través de la fuerza física. Ahí tenemos a la militancia o a los policías. A él lo que le ocupa es la hegemonía, que es la forma en la cual la clase dominante impone toda una cosmovisión, toda una forma de vivir, una moral, a la clase dominada. ¿Y cómo lo hace? A través de la religión, los medios de comunicación y de la educación. La escuela se convierte entonces en uno de los factores de hegemonía social, dando dirección a la parte intelectual y moral de la sociedad dominada. Para imponer esta hegemonía es preciso contar con el consentimiento de la clase subalterna, y esto lo va a lograr a través de la función de los intelectuales, que se encargarán de fomentar y de transmitir las ideologías de la clase dominante. Ahora bien, la hegemonía no es una realidad terminada o totalizante, lo cual da pie a que la clase dominada permita tener luchas, movimientos que intentan terminar con la clase dominante. Es aquí donde juega un papel crucial la educación, como dirá Antonio Gramsci. Y es que para él, la meta central de la educación tiene que ser la creación de una cultura proletaria. Existe la preocupación de encontrar una nueva forma de humanismo que valorice a la sociedad obrera, para que así pueda cumplir con su función histórica. Por lo tanto, el cometido de la pedagogía no va a ser ya el formar a este hombre enciclopédico, donde simplemente es un recipiente en el cual ponemos conocimiento. Más bien propone una pedagogía que lleve a la persona a encontrar su propio yo, a saber cuál es su función histórica y sobre todo, a conocer cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos para con esta sociedad. Preguntarse qué es el hombre es preguntarse si el hombre puede moldear su propio destino. Para Gramsci la respuesta es que el hombre es un proceso, el proceso de sus actos. Por lo tanto no existe una naturaleza de la humanidad, sino que más bien el ser humano es pura creación histórica. Y con sus transformaciones poco a poco se va determinando con esta dialéctica de las relaciones sociales. Y al ser una creación histórica, la educación va a garantizar que estas relaciones sociales se vayan dando, pues va a poder transmitir de generación en generación el acervo cultural que le permite entenderse, comprenderse y transformarse, elevando así la conciencia crítica de la clase popular, para que cada individuo que la conforma tenga un concepto superior de la vida. Esta transmisión de contenidos culturales de la vieja generación a la nueva será a través de la escuela, es decir, a través de la obra del maestro que con su trabajo logra este nexo entre instrucción y educación. El maestro no solamente va a enseñar en la escuela, sino que realmente funge un papel de moderador entre la sociedad en general con esa sociedad infantil que está en desarrollo, pero también educa en un equilibrio dinámico y dialéctico entre imposición social e iniciativa autónoma del individuo. Gramsci considera también al maestro como intelectual, es decir, como un dirigente que trabaja en el campo de la educación. Este dirigente posee toda una visión histórico-humanista de esta realidad que intenta transformar. Es decir, es un filósofo educador en un sentido estricto. Es por ello que la lucha de Gramsci es por la creación de una nueva escuela humanista para el proletariado. A esta nueva escuela le va a llamar escuela unitaria, o de formación humanista o de cultura general, que va a pretender colocar a los jóvenes en la actividad social, después de haberlos llevado a cierto grado de madurez y de capacidad, a la creación intelectual y práctica y a la independencia en la orientación y en la iniciativa.
La escuela unitaria exige que el Estado pueda asumir los gastos que el día de hoy las familias pagan por sus escolares. Así toda la función de la educación y de la formación deja de ser privada para hacerse pública, sin división de grupos o de castas. Gramsci era consciente que la creación de estas nuevas escuelas requerían una nueva organización de la escuela, es decir, desde sus edificios, el cuerpo docente, el material científico, etc. Además afirmaba que las escuelas tendrían que ser tipo colegios, que contaran con espacios para dormir, comedores, bibliotecas especializadas, salones propios. Por ello también reconocía que para poder entrar a esas escuelas en un primer momento tendría que ser por selección o por concurso. En su documento sobre la organización de la escuela y de la cultura, dice que la escuela unitaria representaría a las escuelas elementales, así como la educación media, reorganizadas no solamente en cuanto a contenidos o métodos de enseñanza, sino también poner a disposición de los estudiantes ciertos cursos en la carrera escolar. Además dice que el primer curso elemental no tendría que durar más de 4 o 5 años, donde el alumno aprendería las primeras nociones de la instrucción elemental, las cuales abarcan leer, escribir, saber contar, geografía. Además, añadido a esto también aprendería las primeras nociones del deber y los derechos, es decir, aprendería las primeras nociones del Estado y de la sociedad. Gramsci menciona también que los alumnos de la ciudad cuentan con cierta ventaja, ya que en su ambiente familiar o en su entorno social han absorbido ciertos conceptos o nociones que otros alumnos de otras circunstancias no han tenido, por lo que la escuela unitaria deberá crear estas condiciones para que aquellos que no han adquirido estas nociones también se puedan poner a la par. Además, la escuela unitaria también tiene que crear asilos infantiles y otras instituciones que permitan que el alumno, antes de una edad escolar, aprenda cierta disciplina y adquiera ciertas aptitudes escolares. Luego continúa la época secundaria, donde el alumno ha adquirido una madurez intelectual y moral, de acuerdo con la mayoría de edad y la experiencia acumulada. De esta forma, todos los jóvenes han conseguido crear una conciencia moral y social sólida y homogénea, antes de adoptar el camino de la especialización profesional e intelectual. De tal suerte que la última etapa de la escuela unitaria tendrá que ser la etapa decisiva, donde se crean los valores fundamentales del humanismo, la autodisciplina intelectual y la autonomía moral, y así especializarse ya sea en un campo científico o intelectual o un campo meramente productivo, técnico o industrial. Todo ello indica que el aprendizaje del alumno en esta última etapa tiene que ser autónoma y espontánea, de suerte que el dirigente, el maestro o el intelectual simplemente fungen como un guía amistoso. El alumno alcanza a descubrir entonces por sí mismo verdades, que aunque sean antiguas, pero son verdades para él novedosas, que obtuvo sin sugerencias o sin ayudas externas, y a partir de ahí puede descubrir nuevas verdades y así aportar y transformar su entorno. Por lo tanto, el advenimiento de la escuela unitaria significa para Gramsci el comienzo de nuevas relaciones entre el trabajo intelectual y el trabajo técnico o industrial, no solamente en la escuela, sino en toda la vida social, de una sociedad entendida como una comunidad nueva, animada por las ideas socialistas y una filosofía y política de la praxis. Esta es la profunda revolución que propone Gramsci en cuanto a la educación, la lucha en contra de la imposición de una cultura que es ajena a las masas, y la apertura de la creación de una nueva cultura, a partir de la crítica de la cultura ya existente, por las propias masas y por los intelectuales formadas en su seno, así como una educación que lleva al obrero a una síntesis de la teoría con la práctica. Gramsci aporta esta nueva educación que va dirigida para las masas. Como vimos, es una educación simple, humana, adecuada a las clases populares, es decir, un tipo de conocimiento que se desprende de las necesidades, deseos, deberes y derechos de la gente a quien va dirigida. Por lo que el primer paso para poderse emancipar de la esclavitud política y social es liberando la mente a través de la educación.